Con la llegada inminente del invierno y fuertes tormentas de nieve en el horizonte, es momento de prepararse con seriedad para lo que se avecina. Las temperaturas bajarán drásticamente, y eso puede poner en riesgo todo lo que con tanto esfuerzo has cultivado. Proteger tus plantas y cultivos no es solo una buena idea, es una necesidad. El frío extremo no avisa. No toca la puerta ni pregunta si estás listo. Simplemente llega, se instala y arrasa con todo lo que encuentra desprotegido. Y en cuestión de horas, lo que parecía estable y floreciente puede convertirse en un paisaje devastado. Los daños por heladas no solo afectan la superficie, penetran en la raíz misma de las plantas, interrumpen ciclos naturales y rompen ese delicado equilibrio que has construido durante tanto tiempo. Ahora imagina lo siguiente. Te levantas una mañana gélida, sales al exterior con la esperanza de encontrar tu invernadero cálido y protegido. Pero lo que ves es desolador. Todo está cubierto por una capa de escarcha, las hojas ennegrecidas por el frío, y un silencio inerte lo inunda todo. La electricidad falló durante la noche, y sin calefacción, tus cultivos no resistieron. Semanas, incluso meses de trabajo, dedicación y esperanza, borrados de un plumazo por una sola noche sin protección adecuada. Y no se trata solo de perder plantas, es perder tiempo, inversión, alimento, y en algunos casos, incluso la fuente de ingresos de una familia. Por eso, no se puede dejar al azar. La prevención no es opcional, es una decisión estratégica. Instalar sistemas de respaldo energético, reforzar el aislamiento térmico y tener sensores que alerten sobre descensos críticos de temperatura puede marcar la diferencia entre el desastre y la continuidad. Invertir en protección hoy es asegurar tu esfuerzo mañana. No esperes a que el invierno golpee para reaccionar. Anticiparse es la única forma real de resistir lo que viene. La naturaleza es impredecible, pero tu respuesta no tiene por qué serlo. Prepararse es más que una medida de precaución. Es una muestra de respeto por tu trabajo, por tu tierra y por todo lo que depende de ella. Porque cuando el frío llegue, solo quienes se hayan preparado de verdad podrán mirar la tormenta de frente y salir adelante. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podemos asegurar nuestros cultivos frente a lo peor que el invierno puede ofrecer? La solución no está en una tecnología futurista ni en costosos sistemas automatizados. En realidad, proviene de una comunidad que ha sobrevivido generaciones enfrentando los inviernos más crudos: los Amish. Su enfoque es simple, pero efectivo. Métodos tradicionales que no dependen de la electricidad, técnicas de aislamiento natural, estructuras diseñadas con sabiduría ancestral. En tiempos donde la red eléctrica no es garantía, mirar hacia estas prácticas puede marcar la diferencia entre perderlo todo o mantenerlo con vida. Mientras muchos recurren a Internet en busca de soluciones modernas para mantener sus invernaderos cálidos, desde sistemas eléctricos de calefacción hasta plásticos especiales, los Amish recurren a lo que siempre han tenido a su alcance: la tierra, el sol, la madera y una gran dosis de ingenio tradicional. Utilizan muros dobles rellenos de paja o viruta, que actúan como aislantes naturales. Orientan sus estructuras estratégicamente para aprovechar al máximo la luz solar invernal. Cubren las plantas más delicadas con mantas térmicas hechas de materiales reciclados. Y construyen invernaderos con ventanales amplios, que capturan el calor durante el día y lo retienen durante la noche, sin necesidad de una sola gota de electricidad. Además, cultivan especies resistentes al frío, seleccionadas durante generaciones no solo por su sabor o rendimiento, sino por su capacidad de sobrevivir en condiciones adversas. Y lo más importante, trabajan en armonía con el entorno. No lo combaten, lo entienden. Este conocimiento, que ha pasado de padres a hijos, no aparece en manuales técnicos ni en foros especializados. Pero funciona. Y cuando el invierno golpea con fuerza, son estas prácticas, tan humildes como efectivas, las que marcan la diferencia. Quizá ha llegado el momento de mirar menos hacia lo digital y más hacia lo esencial. Adoptar lo mejor de ambos mundos. La tecnología cuando sirve,
pero sin olvidar la sabiduría de quienes han resistido inviernos sin más herramientas que sus manos, su experiencia y un profundo respeto por la naturaleza. Porque al final, proteger lo que cultivamos no es solo una cuestión de técnicas, es una decisión de cómo enfrentamos la adversidad, con miedo o con conocimiento. Mientras tú lees artículos sobre aislamiento térmico con espuma industrial, ellos están recogiendo estiércol y restos vegetales para crear montones de compost capaces de generar calor natural durante semanas. Mientras algunos se apresuran a comprar generadores eléctricos, los Amish ya han construido muros dobles con materiales como paja prensada, que actúan como barreras térmicas naturales y sostenibles. Incluso saben cómo orientar sus invernaderos para capturar al máximo la luz solar durante el día y conservar ese calor durante la noche sin depender de una sola chispa de electricidad. Y lo realmente fascinante no es que logren mantener sus cultivos vivos durante los meses más gélidos, es que lo hacen de una forma completamente autosuficiente, respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, imbatible ante cortes de energía, tormentas o cualquier otro imprevisto invernal. Así que abróchate el cinturón, o mejor dicho, el arnés de cuero, si queremos seguir con el espíritu Amish, porque estás a punto de descubrir un enfoque completamente distinto al que dicta la agricultura moderna. Uno donde la clave no está en dominar a la naturaleza, sino en comprenderla profundamente, adaptarse a ella y trabajar en armonía. El secreto está en volver a lo básico, pero con intención, en observar cómo se comporta el clima, cómo se mueven los vientos, dónde cae la escarcha primero y dónde el sol calienta más tiempo, en aprovechar lo que ya existe y transformarlo en una ventaja. Los Amish no compiten con el invierno, lo aceptan, se preparan y lo enfrentan desde el conocimiento, no desde la improvisación. No necesitas renunciar a la tecnología, pero sí puedes aprender de quienes han demostrado que vivir con menos, muchas veces, es vivir con más sabiduría. Puedes integrar estas prácticas a tu propio entorno, hacer ajustes progresivos, fortalecer tu sistema sin volverte esclavo de él. Porque cuando todo falla, lo simple permanece. Y es en esa simplicidad donde se encuentra la verdadera resiliencia. En cada pared de barro bien colocada, en cada manta de compost que desprende un calor suave y constante, en cada decisión tomada desde la experiencia y no desde la ansiedad. Desde sistemas de calefacción con compost hasta estructuras con techos inclinados y ventanas estratégicas que capturan hasta el último rayo de sol, estos métodos no solo son eficaces, son una lección viva de resiliencia, una filosofía que nos recuerda que, a veces, mirar hacia atrás puede ser la mejor forma de avanzar. Y si quieres mantener tus cultivos vivos este invierno, quizás sea hora de aprender de quienes han perfeccionado este arte generación tras generación. Vamos directo al punto, sin rodeos ni complicaciones tecnológicas innecesarias. Según los Amish, si tu objetivo es mantener un invernadero cálido en pleno invierno, sin depender de la red eléctrica, no necesitas buscar más allá del cielo. Tu mejor aliado ha estado allí desde siempre, el sol. No cobra tarifas, no necesita mantenimiento y, a diferencia de los sistemas modernos, no falla cuando cae una tormenta. Lleva funcionando miles de millones de años y ellos han aprendido a sacarle el máximo provecho. La orientación del invernadero es clave. Una estructura bien colocada, con su frente mayor hacia el sur, puede capturar más luz solar durante el día, incluso en los meses más cortos. Pero no se trata solo de recibir el sol, se trata de conservar su calor. Por eso, los Amish combinan esta orientación con materiales que retienen la temperatura. Muros gruesos, dobles capas de vidrio o policarbonato, y cortinas térmicas que se bajan al anochecer para evitar la pérdida de calor acumulado. El suelo también juega un papel importante. No lo descuidan. Lo cubren con mantas de paja o acolchados naturales que ayudan a conservar la humedad y mantener una temperatura estable alrededor de las raíces. Incluso, en algunos casos, colocan bidones de agua pintados de negro en el interior del invernadero. Durante el día absorben el calor del sol y durante la noche lo liberan lentamente, actuando como baterías térmicas completamente naturales. Todo esto no requiere electricidad, no depende de apps,
ni de sensores digitales, ni de estar conectado a nada más que al conocimiento y la observación constante. Y sin embargo, funciona, porque ha sido puesto a prueba en condiciones extremas, año tras año, sin margen de error. Pero no se trata solo de dejar que la luz entre. Hay toda una estrategia detrás. Los Amish saben que, en invierno, cada rayo de sol cuenta. Por eso, lo primero que hacen antes de construir un invernadero es observar el terreno. No lo levantan en cualquier sitio ni de cualquier manera. Analizan la orientación, el ángulo del sol en distintas épocas del año, y ajustan su diseño para capturar toda la luz posible. El secreto está en orientar el invernadero hacia el sur. Así, desde que amanece hasta que cae el sol, se recibe luz directa la mayor parte del día. Esto permite calentar no solo el aire, sino también el suelo, las paredes y todo lo que haya dentro. Y lo mejor, ese calor se conserva durante varias horas, incluso cuando cae la noche. Pero no se quedan ahí. También estudian los obstáculos que puedan proyectar sombra. Árboles altos, estructuras cercanas o colinas mal ubicadas. Para ellos, una sombra mal calculada puede hacer la diferencia entre una cosecha saludable y una pérdida total. Por eso, antes de colocar una sola tabla, ya han trazado mentalmente el recorrido del sol durante todo el invierno. Incluso el ángulo del techo importa. No es casualidad que los techos de sus invernaderos tengan cierta inclinación. Están diseñados para que los rayos solares incidan de forma más directa durante los meses fríos, cuando el sol se mantiene bajo en el horizonte. Esa inclinación también permite que la nieve se deslice fácilmente, evitando acumulaciones que bloqueen la luz o dañen la estructura. Y mientras en otros lugares se invierte en luces artificiales para compensar la falta de sol, los Amish aprovechan al máximo lo natural. Sus ventanas están colocadas estratégicamente, no solo para captar luz, sino también para permitir una ventilación cruzada que evita la condensación excesiva, previene hongos y mantiene un ambiente sano para las plantas. Cada detalle está pensado. Cada decisión tiene un propósito. No improvisan. Aplican lo aprendido por generaciones, observando la naturaleza con paciencia y respeto. Y es ese nivel de atención lo que les permite seguir cultivando con éxito en pleno invierno, cuando muchos otros apenas logran mantener vivo un puñado de plantas. Esto no es magia ni tecnología avanzada. Es calefacción solar pasiva, y significa exactamente eso: aprovechar la energía del sol de forma natural, sin motores, sin ventiladores, sin facturas. Se trata de un principio simple que ha sido utilizado durante siglos: captar el calor del sol durante el día y conservarlo para que se libere lentamente durante la noche. No requiere componentes eléctricos ni mantenimiento técnico, solo una comprensión básica del comportamiento del sol, de los materiales y del entorno. Una forma de climatización completamente silenciosa, autosuficiente y alineada con los ritmos naturales. Su aplicación no depende de la ubicación ni del acceso a infraestructura sofisticada. Funciona igual en áreas rurales que en zonas periurbanas. Puede implementarse en invernaderos, túneles de cultivo o espacios pequeños al aire libre. Basta con disponer de una estructura cerrada con exposición solar directa. La orientación, los materiales de construcción y la ventilación natural se convierten en los principales aliados de este sistema. Todo está en el diseño y en la manera en que se gestionan los elementos ya disponibles. Uno de los métodos más eficaces consiste en utilizar materiales capaces de almacenar el calor durante el día y liberarlo durante la noche. Barriles de agua pintados de negro, colocados estratégicamente dentro del espacio cerrado, cumplen esta función con gran eficiencia. La pintura negra aumenta la absorción de radiación solar, mientras que el agua actúa como masa térmica, regulando la temperatura interna de forma gradual. Durante las horas de sol, estos depósitos acumulan calor. Cuando baja la temperatura exterior, comienzan a ceder esa energía al ambiente, suavizando los cambios térmicos sin intervención externa. Es un sistema pasivo, pero altamente funcional. Así trabajan los Amish, observando,
adaptándose, aprovechando lo que la naturaleza ofrece y transformando conocimientos antiguos en soluciones prácticas para los desafíos modernos. Su enfoque no se basa en la dependencia de tecnologías sofisticadas, sino en la comprensión profunda del entorno. Cada decisión, desde el tipo de material hasta la orientación de una estructura, responde a una lógica simple: usar menos para obtener más. La eficiencia no está en lo eléctrico, sino en lo elemental. Ahora, probablemente surja la pregunta: claro, el sol es genial, pero ¿qué pasa cuando es pleno invierno y el día dura menos que un comercial de televisión? Ahí entra en juego el diseño del invernadero. En condiciones adversas, cuando la radiación solar es escasa y las temperaturas descienden bruscamente, no basta con dejar que el sol entre. Se necesita una estructura capaz de conservar el poco calor disponible durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso empieza con los materiales, pero también con la forma, la ubicación y la interacción entre todos los elementos internos. Los Amish no dependen solo de la luz directa. Construyen sus invernaderos con materiales que atrapan y retienen el calor. Es como usar un buen abrigo de invierno. Una vez que entras en calor, ese abrigo te mantiene caliente por horas, incluso después de que el sol se ha ido. Los materiales cumplen el mismo papel: vidrio, plástico transparente, barriles, piedra. Todos colaboran en un equilibrio térmico que se mantiene activo incluso cuando la temperatura exterior cae por debajo del punto de congelación. La mayoría de los invernaderos Amish están hechos de vidrio o plástico transparente, lo que permite que los rayos del sol entren durante el día. La luz golpea el suelo, las macetas, las plantas, y todo eso comienza a absorber calor. Superficies oscuras, densas o con masa térmica lo almacenan en forma de energía latente, que luego se libera de forma paulatina. No se trata solo de calentar el aire, sino de calentar los objetos, porque el aire escapa rápido, pero la masa térmica permanece. Es como cuando se deja un coche al sol y, al volver, parece que se ha convertido en una sauna. Eso es exactamente lo que los Amish buscan, solo que sin el cinturón de seguridad caliente. Crean un microclima cerrado y autorregulado, donde cada componente tiene un propósito. En lugar de combatir el frío con electricidad, simplemente impiden que se escape el calor natural. Y en ese gesto silencioso se esconde una lección poderosa. La verdadera innovación a veces consiste en recordar lo que siempre ha funcionado. Los invernaderos construidos con principios de calefacción solar pasiva no solo son una solución ecológica, sino también una opción económicamente inteligente. En muchos casos, se ha demostrado que pueden reducir los costos de calefacción hasta en un 50%. Sí, la mitad del gasto energético, eliminado simplemente por elegir bien el lugar, orientar correctamente la estructura y utilizar los materiales adecuados. No requiere inversiones grandes, solo planificación y observación. Cada grado de calor retenido sin consumo energético es una victoria silenciosa contra la dependencia de fuentes externas. Y esto no es una teoría futurista ni una moda pasajera. Es algo que los Amish han estado haciendo de forma constante y efectiva durante generaciones. Ellos no dependen de electricidad, combustibles o tecnología sofisticada. Su secreto está en el diseño estratégico y la comprensión profunda del comportamiento del sol y del clima. No improvisan. Cada invernadero, cada estructura, está alineada con la lógica de las estaciones, el ángulo de la luz, los vientos predominantes y las variaciones térmicas del entorno. Lo que otros consideran bajo consumo, ellos lo practican como norma básica. Cuando se trata de construir o rediseñar un invernadero, todo empieza con preguntas clave. ¿Dónde está el sur? ¿Dónde pega el sol la mayor parte del día en invierno? ¿Qué materiales están disponibles y pueden absorber o retener calor durante más tiempo? No se trata de copiar modelos importados, sino de adaptar las decisiones al clima local, a la orientación del terreno y a los recursos existentes. En este enfoque radica la verdadera sostenibilidad, en usar lo que hay de la mejor manera posible. Los Amish, por ejemplo,
No dudan en utilizar techos inclinados orientados al sur para capturar la mayor cantidad de rayos solares en las horas críticas del día. Este ángulo no solo ayuda a captar más luz, sino que también evita que la nieve se acumule, reduciendo el peso sobre la estructura y permitiendo que el sol siga entrando. Es una solución simple, pero cargada de intención. La inclinación varía según la latitud, pero siempre busca el equilibrio entre captación solar y resistencia estructural. Y el resultado es claro: espacios cálidos, productivos y funcionales incluso en los meses más fríos, sin necesidad de conexiones eléctricas ni combustibles auxiliares. El diseño es el motor silencioso de todo el sistema. No se ve, pero se siente. Porque cuando la lógica térmica está bien aplicada, el ambiente interior responde con estabilidad, las plantas crecen con mayor vigor y el espacio se convierte en un refugio térmico natural. Además, utilizan paredes dobles o capas de aislamiento natural, como paja, madera o incluso botellas recicladas llenas de agua, para mantener el calor atrapado dentro, como si su invernadero fuera un termo gigante. Este calor, acumulado durante el día, se libera poco a poco durante la noche, evitando las temidas heladas que pueden matar las plantas más delicadas. La clave está en reducir la pérdida térmica sin impedir el ingreso de luz solar. Cada capa, cada centímetro de material, cumple una función precisa dentro de este sistema pasivo y autosuficiente. Las botellas de agua, por ejemplo, actúan como reservorios térmicos discretos, invisibles para el ojo inexperto, pero fundamentales en la regulación nocturna de la temperatura. Básicamente, lo que logran es transformar un espacio común en un horno solar natural. No un horno que quema leña o consume electricidad, sino uno que cocina lentamente con el poder silencioso del sol, reteniendo cada grado de calor que la naturaleza ofrece de forma gratuita. Un horno sin llamas, sin ruido, sin humo. Un espacio que, durante las horas de sol, acumula energía como una batería viva y, al caer la noche, la devuelve en forma de calor constante. El equilibrio térmico se convierte así en una estrategia vital para mantener el ciclo de cultivo, incluso en las épocas más frías del año. Este tipo de estructuras no solo protegen las plantas, también optimizan el crecimiento. Las temperaturas estables evitan el estrés térmico, mejoran la retención de humedad y favorecen el desarrollo radicular. El resultado: cultivos más sanos, tiempos de producción más cortos y una menor necesidad de intervención externa. Todo esto se logra sin electricidad, sin motores, sin combustibles fósiles, solo con ingenio, materiales accesibles y una lectura precisa del entorno. Lo que antes era considerado un lujo, un sistema de calefacción funcional en pleno invierno, se convierte aquí en una solución accesible, replicable y profundamente sostenible. Un diseño bien pensado permite mantener la producción agrícola activa cuando otros métodos fallan o se vuelven demasiado costosos. En climas rigurosos, este tipo de conocimiento marca la diferencia entre una cosecha salvada y una completamente perdida. Porque cuando la naturaleza es comprendida y no forzada, se vuelve una aliada incondicional. Y no creas que todo esto solo funciona en esos días perfectos de cielo despejado y sol radiante. De hecho, uno de los aspectos más sorprendentes del enfoque Amish es cómo logran mantener el calor incluso en jornadas grises, húmedas y aparentemente poco prometedoras. No dependen de condiciones ideales, porque su sistema está diseñado para responder con eficiencia incluso cuando el clima no coopera. Esa es la diferencia entre un sistema frágil y uno verdaderamente resiliente. Aunque el cielo esté cubierto de nubes, sigue habiendo luz solar. Menos intensa, sí, pero no inexistente. Y cuando el invernadero está diseñado con inteligencia, cada pequeño rayo, cada partícula de energía que logra filtrarse, cuenta. Literalmente. La clave está en no desperdiciar nada. Donde otros ven un día apagado, ellos ven una oportunidad para seguir acumulando calor, aunque sea de forma más lenta o sutil. Los Amish han perfeccionado el arte de aprovechar incluso esa luz difusa. ¿Cómo lo hacen? Usando materiales que capturan y distribuyen la luz de forma eficiente, como ciertos tipos de policarbonato o plásticos translúcidos que dispersan la luz de manera uniforme por todo el espacio. Así,
No solo se evita el sobrecalentamiento localizado, sino que se maximiza la absorción de calor en todo el interior, incluso en los rincones más alejados. No se trata solo de calentar el centro y dejar los bordes fríos. La distribución uniforme permite mantener una temperatura estable y evitar fluctuaciones que puedan afectar los cultivos. Y no se trata solo de atrapar luz. También diseñan sus estructuras para conservar el calor el mayor tiempo posible. Combinan la orientación solar, el aislamiento térmico, la masa térmica y el sellado hermético en una fórmula que roza lo científico, pero basada en sabiduría ancestral. Cada elemento, desde la pendiente del techo hasta el tipo de suelo, está pensado para reducir pérdidas y aumentar la eficiencia energética. Incluso los cierres de puertas y ventanas son parte del sistema. Nada queda librado al azar. El resultado es una estructura que trabaja en armonía con el entorno, no contra él. Un sistema silencioso que sigue funcionando mientras afuera llueve, nieva o el cielo permanece cubierto durante días. Porque cuando la estrategia está bien pensada, incluso los días nublados suman. Y en esa constancia, en ese aprovechamiento meticuloso de cada recurso natural, se encuentra la verdadera sostenibilidad. La clave no está en trabajar más duro, sino en construir con más inteligencia. Porque cuando la estructura está diseñada para hacer el trabajo térmico de forma autónoma, el esfuerzo humano puede enfocarse en lo esencial: el cultivo, la cosecha, el cuidado diario. La arquitectura bien pensada se convierte en una herramienta activa, no pasiva. Y en las comunidades Amish, este principio se aplica con precisión milimétrica. Cada decisión constructiva está orientada a reducir la intervención, aumentar la eficiencia y mantener la estabilidad sin depender de fuentes externas. Ah, y por cierto, aunque se esté dentro del invernadero, el sol sigue haciendo su trabajo. Incluso en pleno invierno, la exposición prolongada a la radiación solar puede causar daños. Por eso, dentro de estas comunidades, también se ha comprendido que cuidar la tierra implica, a su vez, cuidar el cuerpo. La salud es parte integral del sistema productivo. La protección contra el sol, el diseño de espacios ventilados y el equilibrio entre trabajo y descanso forman parte de un modo de vida que valora tanto el rendimiento como la integridad física. Otro de los grandes secretos Amish para mantener sus invernaderos cálidos sin depender de una sola gota de electricidad está en un principio que, aunque suene a lección aburrida de física, es una auténtica joya práctica: la masa térmica. Una estrategia silenciosa, pero poderosa. Lejos de depender de maquinaria o automatización, se recurre a los materiales más comunes, aquellos que tienen la capacidad de almacenar calor y liberarlo lentamente, como si fuesen baterías naturales. Agua, ladrillo, piedra, tierra compactada, bloques de concreto. Elementos pesados, densos, que responden con lentitud pero con eficacia ante los cambios de temperatura. Durante las horas de sol, estos materiales captan la energía térmica que entra al invernadero. Se calientan poco a poco, como si estuvieran cargando batería. No generan calor por sí mismos, pero lo absorben con paciencia, lo retienen y luego lo entregan en el momento en que más se necesita. Al anochecer, cuando el aire se enfría y la humedad amenaza con congelar las hojas. En ese momento, la masa térmica actúa como una estufa invisible, sin cables, sin combustibles, sin mantenimiento. Y lo más interesante es que este principio no requiere tecnología avanzada ni materiales costosos. Funciona porque responde a una ley fundamental de la física. Los cuerpos calientes tienden a enfriar su entorno mientras se enfrían ellos mismos. En un invernadero bien aislado, este proceso se prolonga durante horas, creando un colchón térmico que protege las plantas más vulnerables y estabiliza el ambiente sin necesidad de intervención constante. Así es como el diseño se convierte en aliado. No por su complejidad, sino por su capacidad de replicar los ritmos naturales con elementos simples. Y ese es, tal vez, el mayor mérito del enfoque Amish: transformar lo cotidiano en un sistema eficiente, predecible y profundamente conectado con la lógica del entorno. Los Amish lo entienden tan bien que integran masa térmica en sus diseños desde el principio.
Colocan barriles de agua pintados de negro cerca de las paredes, ya que el agua tiene una de las mayores capacidades térmicas entre los materiales comunes. Su color oscuro aumenta la absorción de radiación solar, mientras que el volumen del agua permite almacenar una cantidad significativa de calor sin provocar cambios bruscos de temperatura. Esta combinación los convierte en una fuente de calor confiable y constante durante la noche. También utilizan bancos de piedra o caminos de ladrillo dentro del invernadero, que no solo sirven como estructura, sino como verdaderos radiadores pasivos. Cada superficie se convierte en parte activa del sistema térmico. El suelo no es solo un soporte, sino un acumulador. Los muros, más que barreras, se transforman en conductores lentos de calor. Nada está puesto al azar. Cada ladrillo, cada recipiente de agua, cada losa, cumple una función específica dentro del equilibrio térmico general. Incluso se preocupan por la ubicación. Colocan estos elementos donde más sol reciben durante el día, asegurándose de que se calienten al máximo para luego rendir al máximo cuando más se los necesita. La distribución interna del espacio responde a un análisis preciso del movimiento solar. No se trata solo de llenar el lugar con masa térmica, sino de posicionarla estratégicamente para que cumpla su función en el momento justo. Lo que al ojo inexperto parece una disposición rústica, en realidad es el resultado de décadas, incluso siglos, de observación y prueba. Y lo mejor de todo es que este principio no tiene fecha de caducidad. Funciona igual hoy que hace 100 años. No requiere piezas de repuesto, ni electricidad, ni mantenimiento, solo conocimiento y la voluntad de aplicar una solución sencilla que muchos han olvidado. En un mundo obsesionado con lo nuevo, esta forma de construir demuestra que la verdadera innovación no siempre está en la tecnología, sino en la capacidad de entender y respetar los ritmos de la naturaleza. Donde otros ven límites, los Amish encuentran oportunidades. Y ese enfoque, basado en la eficiencia, la simplicidad y la autosuficiencia, no solo les ha permitido sobrevivir en condiciones extremas, sino prosperar en ellas. Sus invernaderos son prueba viva de que es posible cultivar vida en pleno invierno sin prender un solo interruptor. Y que a veces el mejor avance es volver al origen. Durante el día, esos materiales silenciosos, el agua, la piedra, el ladrillo, hacen su trabajo sin que se note. Absorben el calor como si fueran esponjas térmicas, sin ruido, sin movimiento, sin intervención. No necesitan interruptores, ni válvulas, ni sistemas de control. Solo estar ubicados en el lugar correcto y expuestos al sol. Actúan en segundo plano, con una eficiencia que parece invisible, pero cuyos efectos se sienten claramente cuando llega la noche y el termómetro cae en picada. Y cuando cae la noche y las temperaturas en el exterior se desploman por debajo de cero, esos mismos materiales comienzan a liberar lentamente esa energía acumulada, creando una especie de microclima protector dentro del invernadero. Ese calor, que durante el día fue absorbido sin prisa, ahora se convierte en una barrera contra la escarcha, contra el viento frío, contra la inestabilidad térmica. Las plantas, en lugar de sufrir un shock térmico, siguen respirando un aire templado, constante, como si el sol no se hubiese ido del todo. Y eso hace toda la diferencia entre mantener un cultivo vivo o verlo marchitarse en una sola noche helada. Es, en esencia, como si el invernadero tuviera una manta térmica natural que nunca se agota y que no necesita enchufarse ni recargarse. Funciona sola, día tras día, gracias a la energía del sol y a un diseño inteligente. Es una especie de sistema de calefacción ancestral que no envejece, no se oxida y no depende del precio del combustible. Solo del ciclo diario de luz y sombra, de exposición y liberación. Un equilibrio silencioso y autosustentable que convierte al invernadero en un organismo vivo, autónomo, capaz de regular su propio entorno. Y aquí entra uno de los secretos mejor guardados del enfoque Amish: el agua. Sí, algo tan simple y accesible como el agua es uno de los materiales más eficaces para crear masa térmica. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calorífica muy alta.
Eso significa que puede absorber una gran cantidad de calor sin calentarse de forma brusca, y luego soltarlo de manera gradual y controlada, justo cuando más se necesita. No se evapora, no se desperdicia, no pierde eficiencia con el tiempo. Solo necesita estar contenida en recipientes adecuados y colocada en el lugar correcto. Este principio ha sido utilizado por generaciones, no por moda, sino por pura observación. El agua, cuando se usa con sabiduría, transforma el interior de un invernadero en un refugio térmico confiable. Y en comunidades que han elegido vivir sin depender de la tecnología moderna, esa confiabilidad es oro puro. Porque no se trata solo de calentar un espacio, sino de sostener un sistema productivo que depende, en gran parte, de mantener la temperatura estable incluso en las condiciones más adversas. Por eso, muchos agricultores Amish colocan grandes barriles de agua, habitualmente de 200 litros, alineados a lo largo de las paredes interiores del invernadero. Pintados de negro para captar mejor la radiación solar, estos barriles se calientan durante el día y luego actúan como radiadores naturales durante la noche. No hay cables, no hay consumo, no hay mantenimiento. Solo agua, plástico, sol y ubicación estratégica. Lo que parece una solución rudimentaria, en realidad es una de las formas más efectivas y duraderas de climatización pasiva. ¿Lo mejor? No cuestan una fortuna. Se pueden reutilizar barriles de plástico de uso alimentario o incluso bidones industriales limpios. Nada de componentes costosos ni piezas especializadas. Solo contenedores que ya han cumplido su función en otros contextos y que ahora encuentran un nuevo propósito dentro del sistema térmico del invernadero. Es economía circular en su forma más pura, aplicada con lógica y sin desperdicio. Y cada uno de esos barriles, bien colocado, puede hacer la diferencia entre un cultivo congelado y uno que sobrevive al invierno sin un rasguño. No se necesita una gran infraestructura para lograr resultados significativos. La clave está en la acumulación progresiva de pequeñas fuentes de calor. Un solo barril puede mantener una zona templada durante horas. En conjunto, forman un sistema robusto, resistente y, lo más importante, constante. Mientras afuera el termómetro cae sin freno, dentro del invernadero se mantiene una temperatura estable, apta para la vida vegetal. En muchos casos, un solo barril puede mantener el ambiente de un invernadero pequeño por toda la noche, incluso cuando la temperatura exterior cae a niveles helados. Multiplicando eso por 5, 6 o más barriles, se crea una red de calor pasivo que trabaja en silencio mientras todo duerme. No hay esfuerzo humano involucrado, solo el resultado de un diseño que entiende el tiempo, la inercia térmica y la lógica solar. Un sistema que no necesita supervisión, que no falla por un corte eléctrico ni se ve afectado por la subida del precio del gas. Es estabilidad térmica garantizada por la física, no por la tecnología. Esta forma de calefacción, tan simple como efectiva, ha sido probada una y otra vez en los inviernos más rigurosos. Y ahí sigue, funcionando con la misma eficiencia que el primer día. Porque cuando se construye con propósito y se respeta la sabiduría del entorno, no hace falta reinventar nada. Solo aplicar, con precisión y constancia, lo que la experiencia ya ha demostrado. Esto no es teoría ni experimento, es práctica probada, sustentada por décadas, incluso siglos, de experiencia. Así que, si estás construyendo tu invernadero, o quieres hacerlo más resistente al frío, ya tienes otro principio Amish para aplicar. Además del agua, hay otros aliados silenciosos que pueden ayudarte a mantener tu invernadero cálido sin gastar un solo kilovatio. Hablamos de elementos tan simples como piedras oscuras, ladrillos o macetas grandes de arcilla. No requieren mantenimiento, no hacen ruido y no tienen partes móviles, pero su efecto es poderoso y constante. Los colores oscuros absorben más energía solar durante el día. Esto no es casualidad ni decoración, es física pura. Cuanto más oscuro es el material, más calor retiene. Y cuando el sol se va y las temperaturas bajan, ese calor almacenado empieza a liberarse de forma lenta y estable,
ayudando a mantener una temperatura más uniforme dentro del invernadero. Piensa en esto como ese amigo friolento que siempre se envuelve en todas las mantas disponibles, pero que, al final, termina calentando toda la habitación con su propio calor corporal. Las piedras, los ladrillos y la arcilla hacen lo mismo. Absorben durante el día, irradian por la noche. Una forma sencilla de aplicarlo es crear senderos de piedra dentro del invernadero, usar macetas grandes de terracota en lugar de plástico, o incluso apilar ladrillos a lo largo de las paredes más expuestas al sol. Todo esto suma. Cada elemento se convierte en una pequeña reserva térmica que contribuye a mantener estable el microclima, incluso cuando el frío afuera es intenso. Y lo mejor es que esta técnica no solo es eficiente, sino también ecológica. No emite gases, no necesita combustibles, no contamina. Utiliza materiales que probablemente ya tienes o que puedes conseguir fácilmente. Es una solución de bajo costo con beneficios de alto impacto. Así que, la próxima vez que pienses en cómo calefaccionar tu invernadero, recuerda esto. No siempre necesitas encender algo. A veces, solo necesitas colocar estratégicamente algunas piedras, unos barriles y un par de macetas pesadas. Y dejar que el sol, junto con un poco de sabiduría Amish, haga el resto. Porque cuando entiendes cómo funciona la naturaleza, puedes hacer que ella trabaje para ti, incluso en las noches más frías del invierno. Otro método natural y brillante que los Amish han incorporado a su arsenal para combatir el frío invernal sin necesidad de electricidad es el compost. Y antes de que pongas cara de montón de basura maloliente, déjame decirte algo. Cuando se hace bien, el compost no solo no huele mal, sino que puede convertirse en una de las formas más limpias y eficientes de generar calor dentro de un invernadero. Sí, estamos hablando de reciclaje con propósito, de transformar los restos de comida de esta semana, las hojas secas del patio o el estiércol del corral, en una fuente de calor capaz de mantener con vida tus cultivos cuando el termómetro cae en picado. Literalmente, lo que ayer considerabas desecho, hoy puede convertirse en calefacción natural. El secreto está en el proceso de descomposición. Cuando los materiales orgánicos comienzan a degradarse, los microorganismos que los descomponen liberan energía en forma de calor. Y no estamos hablando de una tibieza cualquiera. Una pila bien manejada de compost puede alcanzar temperaturas de hasta 70 grados Celsius, más caliente que una taza de té recién servido. Y esa energía no se desperdicia. Puede canalizarse y aprovecharse para calentar zonas específicas del invernadero. Los Amish suelen ubicar pilas de compost cerca de las paredes exteriores del invernadero, o incluso en compartimientos especiales dentro de la estructura, separadas de las plantas, pero lo suficientemente cerca como para irradiar calor de forma continua. También se puede construir una especie de pared térmica de compost detrás del invernadero, actuando como escudo aislante que también irradia calor hacia adentro. Y si quieres llevarlo un paso más allá, algunos sistemas Amish canalizan el aire cálido generado por la descomposición a través de tubos que recorren el suelo o las paredes del invernadero, calentando de forma pasiva y sin gastar ni un solo centavo en energía. Todo esto, por supuesto, requiere equilibrio. No se trata de tirar cualquier cosa en una esquina. Se necesita una mezcla adecuada de materiales verdes, ricos en nitrógeno, y materiales marrones, ricos en carbono, una buena ventilación y cierto nivel de humedad para que la actividad microbiana haga su magia. Los Amish, con su enfoque práctico y profundo respeto por la naturaleza, saben exactamente dónde y cómo ubicar sus pilas de compost para que no solo sirvan como fuente de fertilidad, sino también como una eficaz herramienta de calefacción. Estas pilas no se colocan al azar. Se sitúan estratégicamente alrededor del invernadero, en puntos donde el calor generado pueda transferirse directamente al interior, ya sea por radiación o por conducción térmica a través de muros compartidos. En algunos casos, incluso instalan compartimientos internos para el compost dentro del propio invernadero, separados por barreras que mantienen la pila contenida, pero dejan que el calor se disperse libremente.
De esta manera, el calor generado durante la descomposición actúa como una estufa natural que funciona 24/7, sin cableado, sin combustible y sin riesgo de fallo mecánico. Y si aún tienes dudas por el tema del olor, aquí va algo importante. Un compost bien hecho no debería oler mal. Al contrario, debería tener ese aroma a tierra húmeda después de la lluvia. Ese olor agradable que te dice que todo está funcionando como debe. El mal olor solo aparece cuando hay desequilibrio en la mezcla, demasiado material húmedo y poco material seco, o una falta de oxigenación. Pero los Amish dominan este arte. Airean sus pilas regularmente, cuidan la proporción entre materiales verdes y marrones, y mantienen la humedad en su punto justo. ¿El resultado? Un ambiente cálido que protege las plantas en las noches más frías, sin necesidad de electricidad. Pero eso no es todo, porque cuando la descomposición llega a su fase final, el compost deja de ser una fuente de calor y se convierte en algo igual de valioso: abono orgánico rico en nutrientes, listo para alimentar tus cultivos. Es decir, estás invirtiendo en calefacción y fertilización al mismo tiempo. Es una ganancia doble. Mientras mantienes tu invernadero templado durante el invierno, estás preparando el mejor suelo posible para la próxima temporada. No hay pérdida. Solo ciclos que se retroalimentan, como todo en la naturaleza. Y en este enfoque tan eficiente y armonioso, se revela otra lección de los Amish. Cuando entiendes cómo trabajar con los procesos naturales, descubres que las mejores soluciones no solo resuelven un problema, sino varios a la vez. Calor, fertilidad, sustentabilidad, todo en un solo sistema que no contamina, no depende de la tecnología y funciona año tras año. Otro elemento esencial, y muchas veces subestimado, en los invernaderos Amish es la protección contra el viento y la aislación natural. Porque no basta con calentar el interior. También hay que evitar que ese calor se escape. Los Amish entienden esto mejor que nadie. Por eso, alrededor de sus invernaderos no verás grandes muros ni barreras artificiales. Verás árboles, arbustos densos y setos estratégicamente plantados. Estos cortavientos naturales no solo añaden belleza al paisaje, sino que cumplen una función vital: frenar el avance del viento helado que, de otro modo, robaría el calor del invernadero en cuestión de minutos. Un buen cortaviento puede reducir la velocidad del viento hasta en un 50%. Y eso no es poca cosa. Menos viento significa menos pérdida de calor por convección, menos estrés térmico para tus cultivos y menos necesidad de generar calor adicional. En otras palabras, el calor que ya lograste capturar se queda contigo por más tiempo. Pero no se quedan ahí. La aislación es otro pilar clave en su estrategia. Durante el invierno, los Amish colocan fardos de paja, sí, simples pacas de paja, alrededor de la base del invernadero. Esta barrera natural impide que el frío del suelo penetre desde abajo y ayuda a mantener estable la temperatura interior. La razón es simple y eficaz. La paja está compuesta por fibras secas con pequeñas burbujas de aire atrapadas entre ellas, lo que la convierte en un aislante térmico sorprendentemente eficiente. Y a diferencia del aislamiento sintético, no contamina, no cuesta una fortuna y no requiere herramientas especiales para instalarla. Solo hay que apilarla. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando el invierno se acaba, esos mismos fardos no se desechan. Se transforman en abono, se descomponen, se integran al compost o se mezclan directamente con el suelo para mejorar su estructura. Un recurso que empieza como protección térmica y termina como nutrición para la tierra. Barato, ecológico, eficaz. Así es como los Amish enfrentan el invierno, utilizando lo que la naturaleza ofrece, con ingenio, sin desperdicio y sin depender de sistemas externos que puedan fallar cuando más se necesitan. Cada árbol, cada fardo, cada elección de diseño tiene un propósito. Y ese propósito es mantener la vida en marcha, incluso cuando el exterior se congela. Porque en la filosofía Amish, prepararse para el invierno no es un lujo. Es una forma de respeto hacia la tierra,
y hacia el trabajo que se ha sembrado en ella. Además de árboles, compost y barriles de agua, los Amish también recurren a soluciones aún más simples y accesibles para reforzar la retención de calor dentro del invernadero. Y muchas de estas soluciones están al alcance de cualquiera, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Por ejemplo, reutilizan mantas viejas, esas que tal vez tú ya no usas, y las colocan sobre los cultivos más sensibles durante la noche o en días especialmente fríos. También utilizan láminas de plástico transparente de doble capa, creando una especie de cámara de aire entre ambas capas. Ese espacio intermedio funciona como una barrera térmica que ralentiza la pérdida de calor, exactamente igual que lo hace el aislamiento de una ventana de doble vidrio. La lógica es sencilla pero poderosa. El aire atrapado entre dos capas actúa como amortiguador térmico. Ni entra tanto frío desde afuera, ni se escapa tan rápido el calor desde adentro. Es, literalmente, como convertir tu invernadero en un termo natural. Y si a eso le sumas superficies interiores de color oscuro, como macetas, paredes pintadas o incluso piedras negras, el efecto se potencia. Durante el día, estas superficies absorben una gran cantidad de radiación solar y por la noche liberan ese calor poco a poco, ayudando a mantener una temperatura más estable en todo el espacio. El resultado: mientras tú te vistes con 5 capas de ropa para salir a enfrentar el frío, tu invernadero se mantiene sorprendentemente cómodo, sin electricidad, sin calefactores, sin ruidos, solo con ingenio, observación y respeto por los ritmos naturales. Los Amish han demostrado que no necesitas sistemas complejos ni herramientas sofisticadas para sobrevivir al invierno. Solo necesitas entender cómo funciona el calor, cómo se mueve y cómo puedes mantenerlo cerca de tus cultivos el mayor tiempo posible. Y eso, en esencia, es lo que hacen. Construyen invernaderos que se abrigan solos, que capturan el calor durante el día, lo conservan por la noche y lo distribuyen de forma silenciosa, sin desperdicio y sin prisa. Por último, hay algo fundamental que los Amish entienden a la perfección. No se trata solo de mantener el calor, sino de cultivar con inteligencia. Porque por más sofisticado que sea tu sistema de calefacción natural, si eliges mal qué plantar en invierno, todo el esfuerzo puede venirse abajo. Por eso, además de proteger sus invernaderos con métodos pasivos, también seleccionan cultivos que están diseñados por la naturaleza misma para resistir el frío. Hortalizas como la espinaca, la col rizada, las zanahorias, el ajo, los rábanos o las remolachas no solo toleran temperaturas bajas. Algunas de ellas incluso las prefieren. De hecho, ciertos cultivos como la col y la acelga se vuelven más dulces después de una helada ligera. ¿Por qué? Porque producen azúcares como defensa natural contra el frío, lo que da como resultado un sabor más suave y agradable. Es otro ejemplo perfecto de cómo trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Además, los Amish no siembran todo de golpe. Practican la siembra escalonada. Distribuyen las fechas de plantación a lo largo del otoño e invierno, lo que les permite tener cosechas sucesivas, frescas y constantes. Así, mientras una tanda está lista para cosechar, otra está apenas germinando y otra creciendo en su punto óptimo. Esto mantiene una producción activa durante los meses en los que otros huertos están vacíos. Pero eso no es todo. Para fortalecer aún más este sistema, combinan estructuras sencillas pero poderosas: los marcos fríos y las camas calientes. Los marcos fríos son como mini invernaderos, hechos con materiales simples como madera reciclada y paneles transparentes. Se colocan directamente sobre el suelo y funcionan como una trampa solar. Atrapan la radiación del sol durante el día y la conservan durante la noche. Protegen los cultivos del viento, del hielo y de los cambios bruscos de temperatura. Debajo de ellos, las camas calientes hacen el resto del trabajo. Estas se preparan colocando una capa de estiércol fresco o compost en descomposición en el fondo del bancal, cubierto luego por una capa de tierra fértil. A medida que ese material orgánico se descompone, libera calor desde abajo, calentando las raíces de las plantas justo donde más lo necesitan.
Es como si las plantas estuvieran durmiendo bajo una manta térmica con calefacción incorporada. Y cuando unes estos elementos, las plantas correctas, el calendario adecuado, estructuras simples pero bien pensadas y fuentes de calor naturales, obtienes lo que los Amish han logrado perfeccionar: un sistema agrícola de invierno autosuficiente, resistente y altamente productivo. Uno que no depende del clima perfecto, ni de la red eléctrica, ni de productos químicos, solo de sabiduría, observación y trabajo con la naturaleza. Porque al final, la verdadera innovación no siempre está en hacer algo nuevo, sino en redescubrir lo que siempre ha funcionado. En el corazón de la agricultura Amish hay algo más profundo que técnicas o estructuras. Hay una filosofía, una forma de entender la tierra, el tiempo y los recursos que, aunque parezca sencilla, encierra una sabiduría que muchos han olvidado. Más del 90% de sus granjas siguen siendo familiares, operadas por padres, hijos y nietos que aprenden no solo a sembrar, sino a respetar los ciclos de la naturaleza. No siguen modas, ni adoptan prácticas por tendencias. Lo hacen porque han comprobado, a lo largo de generaciones, que vivir de forma armónica con la tierra no solo es posible, sino necesario. Y mientras en otros rincones del mundo se discuten metas para reducir la huella de carbono, los Amish ya llevan décadas, incluso siglos, viviendo una vida que roza lo neutro en emisiones. No dependen de electricidad para calentar sus cultivos. No queman combustible para mantener vivos sus invernaderos. Ellos usan el sol, el viento, el compost, la masa térmica, la orientación solar, los fardos de paja y todo lo que la tierra les ofrece, sin pedir más de lo que realmente necesitan. Lo increíble es que no lo ven como un sacrificio. Para ellos es simplemente sentido común, lo natural, lo que funciona. Y funciona porque es un sistema completo, diseñado por observación, perfeccionado por la experiencia y transmitido con paciencia como se pasan las semillas de mano en mano. No hay aplicaciones ni sensores inteligentes, pero cada decisión está llena de inteligencia práctica. No hay plásticos de alta tecnología, pero cada estructura protege como si fuera de última generación. Así que la próxima vez que enfrentes un invierno gélido, antes de encender otro calefactor o pensar en soluciones costosas, considera esto. Tal vez lo que necesitas no es más tecnología, sino más conexión con los principios que han guiado a agricultores resilientes durante siglos. Toma una página del libro Amish. Observa el movimiento del sol. Protege tus cultivos con lo que ya tienes. Usa lo que crecerá en lugar de lo que contamina. Y deja que la naturaleza haga su parte. Porque al final, cuando trabajas con ella, y no contra ella, todo fluye. Tus plantas crecen más fuertes. Tus costos bajan. Tu impacto ambiental disminuye. Y tu independencia aumenta. Tu invernadero te lo agradecerá. Tus cultivos te lo agradecerán. Y sí, tu bolsillo también.